que tú eres bueno, Señor, porque siempre estás dándonos vida. Y oro para que tu voz sea ese pan de vida, Señor. Sabemos que tú eres un Padre tan bueno que no nos das pan viejo, Señor, sino que cada día nos das pan fresco, que es tu voz, tu presencia, tu palabra en nosotros. Podemos comer. Declaro que pones mesa delante de nosotros en esta mañana para comer y entender, Señor, lo que tú eres, Padre. La vida que nos has dado y disfrutarte. Para no pararnos frente a la mesa, Señor, como alguien técnico que quiere perder el tesoro de disfrutar la comida por conocimiento, sino que nos ponemos en la mesa como hijos que pueden comer con libertad, disfrutando, entendiendo siempre que por tu misericordia podemos comer de ti. Que así como en la Pascua, Señor, ellos comían al Cordero y a causa de esa sangre estaban tranquilos de que la muerte no iba a tocar sus casas mientras comían sin ser atacados, sin ser asustados. Asimismo comemos hoy por el sacrificio perfecto, confiando en que somos hijos y que hay seguridad dentro de la casa. Tú eres nuestra casa, Padre. Amén. Amén. Bueno, amados, buenos días. Es precioso el Señor, como nos ministra siempre. Les invito a que podamos ir al capítulo 3 de Gálatas para revisar un propósito precioso que el Señor soltó sobre Abraham y sin duda sobre nosotros también. Bueno, vamos a algunos versos que Dani había tocado antes para que nuestro espíritu se posicione otra vez en ese lugar. Vamos al versículo desde el 11. Y es evidente que por medio de la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora que recordaba esto, es tremendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y creo que eso nos mantiene mucho con vida, con agradecimiento, con una actitud de adoración. Porque incluso algo que David hacía mucho es que él mantenía vivo estos recuerdos. Recordemos que recordar es hacer memoria, que es como volver a pasar por el corazón.
y es eso que nos mantiene como vivos en el Señor, porque incluso algo que el Señor hace constantemente es que Él nunca se olvida de nuestros altares. Cuando hablo de altares hablo de todas esas cosas que nos ha dolido, que hemos entregado al Señor por amor a Él. Y Él es como si tuviera un stand, por ejemplo, de todos esos momentos donde nosotros le dimos al Señor tantas cosas por amor. Y Él lo recuerda, o sea, no es como que se olvide de esos altares, sino que incluso mucha de su fidelidad es porque Él recuerda esos altares con amor. Y es bueno que cada día hayan altares nuevos para Él. Y así como Él lo recuerda, creo que nosotros debemos aprender a, a mantener presente todas estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo sin duda, para que en nuestro corazón siempre haya agradecimiento. Y creo que eso es algo que debemos pelear, y es el agradecimiento, un corazón agradecido. Porque creo que a veces como que nos olvidamos que es la gracia, ¿no? Y ahí es cuando no hay adoración, ¿no? Cuando, como si una fuente de adoración cerrara dentro de nosotros. Y creo que es este momento de que nuestro corazón, dentro de una iglesia, sea formado un corazón agradecido. Un corazón que entiende la gracia, un corazón que vive la gracia, un corazón que disfruta la gracia, pero que sobre todo honra la gracia. Y que es agradecido. Un corazón agradecido ama al Señor. Y el Señor ama también el corazón agradecido. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Este verso 14 es muy clave para poder desarrollar todo lo que vamos a ver más adelante. Dice, quiero que pongamos atención a cada palabra, ¿sí? Los prefijos en todo lo que es la lengua española, los prefijos es en, con, de, son importantes para entender mucho la posición y el espíritu con que Dios está soltando algo. Como explicaba hace, bueno, no recuerdo cuándo, pero cuando les explicaba el tema de la fe de Jesús, es diferente, o sea, cambia totalmente cuando yo tengo la fe de Jesús a que yo tengo una fe con Jesús, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, entender mucho esa posición de las palabras en el Espíritu nos va a ayudar a entender cuál es la intención, o más bien, qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos con total verdad. Entonces dice el 14, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora, Abraham había recibido una bendición, ¿sí? Eso está en Génesis capítulo 12, ahora lo vamos a revisar un poquito, para que lo vayan buscando si quieren. Dice que esa bendición iba a llegar a los gentiles en Jesucristo. Entonces, Jesús se convierte también en esa simiente que está más adelante, que portaba una bendición. Porque dice que esa bendición de Abraham iba a llegar a los gentiles en. Como si ese en es que dentro de Jesucristo estaba todo lo que anteriormente acabamos de decir. Entonces imagínense eso. La mente que imagina nos ayuda mucho a conectarnos, ¿sí? Incluso para hacer un paréntesis, en estos días pues estaba pensando y decía, Padre,
Creo que todo lo que somos como seres humanos, las habilidades que tenemos como seres humanos, la excelencia del funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, algo que a mí personalmente me impresiona mucho es el proceso de gestación de una mujer. Y es cómo es ese proceso tan perfecto para que una vida salga de nuestro vientre, de nuestro mismo cuerpo. Y así mismo pensaba que cada cosa que podemos hacer, es decir, con nuestro cuerpo, digamos, comer, todo ese tipo de cosas, incluso todos los procesos mentales y cognitivos que tenemos, manifiestan un diseño de Dios. Entonces es bueno que eh, nos hagamos ese tipo de preguntas que nos van a ayudar mucho a comprender la mente del Señor. Y yo le decía al Señor que para mí era extraordinaria la imaginación. Le decía, Señor, la imaginación, ¿qué parte de ti nos conecta? ¿Con qué nos conecta contigo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón de poder imaginar? Y sentía mucho que es esa imaginación que nos ayuda a visualizar en el espíritu. Es como si la imaginación fuera una de las herramientas de la visión del espíritu. Porque la imaginación es algo que tú no puedes tocar, ¿sí? Es como si fuera una clase de fe, ¿sí? Pero puedes ver. Entonces la imaginación fue puesta no solamente para que creamos una historia o nos inventemos una historia, sino que la imaginación es parte del proceso de la visión del espíritu a través de la fe. Entonces la imaginación es algo que tiene el ser humano que es más espiritual que carnal. Ahora, esta imaginación obviamente se alimenta, ¿no? Sea del cuerpo o sea del espíritu. Entonces cuando yo tengo una imaginación que está siendo santificada a través del espíritu, esa imaginación se convierte en una herramienta fundamental para yo ver en el espíritu. Obviamente, como les acabo de decir, esta herramienta también puede ser utilizada en contraste, ¿no? Como por ejemplo, la imaginación también puede ser utilizada cuando yo pues no he resuelto cosas del alma y ella empieza a ser utilizada para traerme tristeza, para empezarme a imaginar cosas que en realidad no existen. Por ejemplo, el temor muchas veces es consecuencia de la imaginación que está siendo conectada a cosas que vienen de la muerte misma, ¿sí? Y es como aprender todos los días a desconectar nuestra imaginación de esas fuentes y conectarlas a la fuente de la vida. Y así nuestra mente está siendo renovada. Cuando en la palabra dice que hay que renovar el espíritu de la mente, es esa imaginación también. Es que nuestra imaginación se conecte al árbol de la vida y que todo lo que imaginemos es porque aún viene de Él, es porque Él mismo está produciendo eso. Y no estamos imaginando, por ejemplo, a veces nos pasa que nos volvemos personas muy negativas, y cuando hablo de personas negativas hablo de que nuestra imaginación constantemente está conectada a la muerte. Entonces siempre estamos pensando lo malo, sea de una persona, sea de una situación, sea de algo, ¿no? Entonces siempre como que estamos ahí precavidos, con temor, pero es porque nuestra imaginación está siendo conectada a todo lo que no es Dios. Y por eso constantemente la muerte está ahí, ¿no? Viene la enfermedad, el estrés, bueno, tantas cosas, pero es porque nuestra imaginación necesita ser sujetada a Cristo. Necesitamos llevar nuestra imaginación a Él para que todo lo que pensemos, que sin duda pensar tiene un proceso en la imaginación que no se puede evadir, sea santificado en Él. Entonces, el imaginarnos cada cosa que vamos a leer ahora nos va a ayudar mucho a conectarnos, ¿sí? Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que nuestra imaginación se sujeta a la fuente que es Cristo y es santificada a través de Él. Entonces, cuando hablamos que la bendición que había llegado a Abraham
iba a llegar a los gentiles, entendiendo que los gentiles somos nosotros, aquellos que pues no eran del pueblo de Dios a través de sangre, ¿sí? Que no eran judíos, iba a llegar a nosotros en Jesucristo, ¿sí? Para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora, que quede como tarea para nosotros. Cuando habla la promesa del Espíritu, es que si bien el Espíritu Santo era la promesa, pero dentro del Espíritu Santo hay muchas más cosas que nos debemos conocer, ¿sí? Creo que no hay nada más triste que por ignorancia no podamos poseer las promesas. Y creo que estos devocionales que estamos teniendo, sin duda habla de esa riqueza que estamos encontrando en Cristo que hacen parte de esta promesa. Entonces la promesa no era, pues iba a venir el Espíritu Santo, no, y ahí se queda, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más Dios escondió? Incluso en Colosenses capítulo 2 hay algo precioso que a mí siempre me ha llamado la atención y dice que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Yo decía, tremendo, porque aunque hayan sido cosas escondidas en Cristo es porque solo los que están en Él pueden encontrarlas. Y eso hace parte de toda la promesa que había en el Espíritu, el poder tener acceso a esas cosas que están tan escondidas en Cristo y que sin duda nosotros debemos buscar, ¿sí? Porque algo que está escondido es porque genera una acción en nosotros de persistir, de buscar, de movernos, ¿sí? Una persona en Cristo que no esté constantemente en movimiento, y no hablo de una acción de moverse físicamente, sino de que no haya un adormecimiento en nosotros, ni en nuestro cuerpo físico, ni en nuestro espíritu, va a permitir que yo tenga una actitud que constantemente esté alcanzando encontrando también cosas escondidas que son parte de la promesa. Entonces, vamos un momentico a Génesis 12 y ahí vamos a ir avanzando un poquito en contexto a lo que el Señor le habla a Abraham. Entonces vamos un momento a Génesis 12. Les espero un ratico mientras lo encuentran. Listo. Dice: ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Algo que es importante aquí es, dice, y en ti. Acordémonos de los prefijos que les acabé de explicar. Cuando habla en ti, que nuestra imaginación posicione que es dentro de, ¿sí? Dentro de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado pues Abraham según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham y le dijo: a tu simiente, esta palabra es importante, daré esta tierra.
y edificó allí un altar a Adonai, que se le había aparecido. Y de allí marchó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda con Betel hacia el mar y Ai al oriente. Y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Algo que podía ver ahora es, entendiendo todo el contexto de que Dios le había dado una promesa, es decir, Abraham cargaba dentro de sí una promesa, ¿sí? Como que no solamente se le había dado a él, sino que él la portaba. Como que cada vez que en el espíritu alguien veía a Abraham, dentro de él estaba la promesa. Ahora, algo precioso que está en el versículo 1 es que Dios le da unas instrucciones para que él pueda poseer y sobre todo cargar esa promesa dentro de sí mismo. Y es que dice que tiene que salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Ahora, cuando Dios nos dice algo y nos da de especificaciones, es porque cada especificación tiene que ver relacionado con un tema, ¿sí? Creo que Dios no es ese tipo de papá que repite y repite sin sentido, sino que Él siempre tiene un propósito detrás de cada cosa que nos está diciendo. Entonces, Él da 3 lugares de donde Él tiene que salir, ¿sí? De la tierra, de la parentela y de la casa del papá. Y pienso que estas son cosas que en lo natural pueden hacer tropiezo para todo el propósito que portamos dentro de, ¿sí? Entendemos que Abraham tenía un propósito, ¿sí? Y creo que era cargar esa promesa. Uno de los propósitos de Abraham era cargar esa promesa, era ser aquel que iba a cargar esa simiente, porque incluso dice más adelante que en el versículo 7 dice, y fue visto Adonai y le dijo, a tu simiente a esta tierra. Entonces, él cargaba una simiente. Y cuando uno carga una simiente de Dios, Dios nos da especificaciones para que esto pueda mantenerse. Entonces ahí es donde Dios empieza a separarnos. Recordemos que ser santos es ser separados. Y cuando portamos un propósito del Señor, Él empieza a poner separación, empieza a santificarnos. Entonces cuando recibimos y el Señor nos santifica, es que Él nos separa a través de medidas que Él pone en nuestras vidas para preservar su propósito en nosotros. Entonces Abraham le había dicho 3 cosas, que tenía que salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Entonces oro para que el Espíritu Santo les permita entender en sus vidas qué es cada una de estas cosas, pero cuando habla de la tierra él tenía que despojarse, porque hasta que él no se despojara de esta tierra, pues no iba a obtener una nueva. De su parentela tenía que ver con su familia también, ¿no? Y creo que es todo eso aquello que a veces nos une mucho, que tiene que ver con toda la herencia familiar en parte, que nos asemeja, y es que más adelante vamos a entender por qué Dios fue tan rígido con Abraham y por qué no podía quedarse en ese lugar, ¿sí? Pero estas 3 especificaciones quiero que ustedes las guarden en su espíritu, porque en algún momento Dios nos pone lo mismo, no igual de la misma forma, pero sí, sin duda, tenemos que salir del sistema, tenemos que salir de las costumbres, tenemos que salir de la mentalidad y entender que somos extranjeros. Cuando le dice esto a Abraham, él empieza a entender y empieza su mente extranjera a ser activada, como que bueno, yo no hago parte de, no soy de aquí. Incluso en Hebreos dice que él estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces vemos que la mentalidad de Abraham empieza a formarse de una forma tan preciosa cuando él sale de su tierra, porque tal vez la tierra lo que iba a hacer era que no iba a preservar, sino que antes iba a corromper todo el propósito que el Señor estaba poniendo en él, ¿sí?
Entonces muchas veces vamos a tener que salir de lugares, vamos a tener que finalizar procesos, vamos a tener que salir, ¿sí? La palabra salir es muy importante cada vez que recibimos un propósito de Dios en nuestras vidas, porque sin duda vamos a tener que salir de atmósferas, de alejarnos de personas, incluso cuando dice que sale de la casa del Padre, si bien Él está haciendo un acto físico, pero también muchos de nosotros, digamos, cuando empezamos a recibir promesas, estamos conectados a otra paternidad que no es Él. Y también pienso que muchas veces el no salir de toda esa cobertura que en ocasiones nos trae como procesos que son más difíciles porque no hemos salido, ¿no? Y salir no es que, en este caso, si sus papás viven con ustedes porque pues ya tienen una avanzada y los están honrando, pues no quiere decir que, no, pues me voy, ¿no? Y lo dejo, sino que es como yo salgo debajo de ellos, es decir, cuando me miran a mí, no me miran a mí como la hija de, sino como hija suya, como hija del Padre, ¿sí? Y cuando yo logro tener esa identidad en el Señor, todo lo que viene de parte de mi Padre empieza a ser visible en mí. Entonces él necesitaba salir de la casa de su padre porque él iba a tener otro padre, ¿sí? Porque el padre quería ya ser suyo. Y pienso que hay una etapa donde los hijos salen de la casa de los papás, no porque dejen de ser hijos, sino porque el padre de nuestro Padre eterno, quiere empezar a tomar esa identidad en nosotros, de sus hijos, ¿sí? Entonces era necesario que Abraham saliera porque él necesitaba cortar también con toda esa mentalidad que el padre de él hasta ahí había conseguido y que había traspasado a sus hijos. Recordemos que nuestra mentalidad y todo lo que desarrollemos, eso va a pasar a nuestros hijos, sea bueno o sea malo. Entonces, por ejemplo, tenemos como hijos que hay muchas costumbres que son malas, hábitos, formas de pensar que heredamos de nuestros papás y que debemos pelear con eso. Entonces, más o menos lo que hace Abraham es que cuando él sale, él empieza a despojarse de todo lo que ese Abraham era. Incluso vemos que más adelante Dios le cambia el nombre, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es que Dios nos cambia el nombre? Es que Él nos empieza a dar una identidad nueva. Pero para eso tenemos que salir. Entonces, que sea Dios mostrándole alrededor de estos días o incluso ahora, qué cosas están siendo estorbo para que ese propósito que Dios ya puso en cada uno de nosotros no esté dando luz o no esté en esa tierra donde Dios quiere que dé fruto, porque no hemos salido del anterior. Entonces, volvamos otra vez a Gálatas y ahora el 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham a su simiente y a su simiente. Entonces, esto es importante. Las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente. Y acá hace una clarificación que nos da tanta vida, dice, la cual es Cristo. O sea, entender esto nos llena tanto de vida. O sea, Abraham portaba una simiente, porque incluso dice que es suya y su simiente. Y más adelante dice que esa simiente es Cristo. O sea, Abraham portaba a Cristo mismo dentro de él. Y vamos a ver que si él fue el primero, cada generación que le recibía a Abraham, recibía la simiente misma. Es decir, recibía a Cristo mismo. Por eso vamos a ver esos hombres del Señor, Moisés, Noé,
David, todos esos héroes de la fe, ellos vivieron como personas extranjeras porque ellos no podían amoldarse. Ellos tenían que hacer el mismo proceso que había hecho Abraham: salir de su tierra, salir de su parentela, salir de la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos portaban una simiente que era Cristo mismo. Y cuando yo porto la simiente que es Cristo mismo, yo no me hago igual. Ahora, nosotros no somos ajenos a eso. Ahora, ellos portaban una simiente que era Cristo. Ahora nosotros no portamos la simiente solamente, lo portamos a Él en toda su plenitud. Es decir, que hay mayor gloria en nosotros ahora a través de la promesa del Espíritu que está en el verso 14. ¿Cuánto más debemos santificarnos? O sea, cuánto no más el proceso de santificación que todos estos amados hicieron en el antiguo pacto debe ser con más poder en nosotros. Porque lo que estaban haciendo estas generaciones era guardando esa simiente hasta que diera luz. La simiente es algo que está dentro, ¿sí? Y que en algún momento va a dar a luz, ¿verdad? Ahora, nosotros ya tenemos ese fruto, ¿sí? Que es Cristo en nosotros. Entonces, si ellos fueron tan violentos para guardar esas simientes, si ellos entregaron tantas cosas por guardar esos simientes, incluso ahora yo pensaba, o sea, imagínense cómo fue la importancia de todo lo que hizo Abraham, que el Señor lo llama su amigo. O sea, por algo Él lo llama su amigo. O sea, Él decide morirse a todo el nombre de Abraham por ser ese portador de la simiente suya. O sea, Él decide portar en Él a Cristo mismo. Por eso lo llama su amigo. Porque Él decide creerle. Cuando Él le dice sal de tu tierra, o sea, Él no solamente, bueno, voy a salir, ¿no? O sea, creo que ahí me conecto un poquito con lo que les decía de la imaginación, ¿verdad? Y es que Abraham era un hombre de fe. Tanto que dicen aún, ¿no? Tiene el título que es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque en él empieza la simiente. En él empieza la promesa. Y es precioso eso, es precioso que él haya renunciado a tanto para aportar eso. O sea, él totalmente muere a ese Abraham que había nacido. Él muere totalmente a él y él se hace uno nuevo en Cristo para poder portarlo. Y a través de que él cree en eso, de que él cree en que va a ser, en que él carga esa simiente, en que todas las generaciones iban a ser benditas. ¿Por qué? Porque cargaba una simiente. Esa era la bendición, que portaban a la simiente misma, a Cristo mismo. O sea, Abraham no entiende toda la bendición y la promesa como algo, no, tan chévere. No, o sea, él sabía el peso que había detrás de cada palabra que Dios le soltaba. Y él se sentía tan bendecido de tener el privilegio de portar esa simiente. Tanto que el Señor tiene una relación con él tan estrecha que vemos, para aquellos que han leído un poco sobre la vida de Abraham, dice en el capítulo 12 que él se le aparece, ¿no? O sea, era como una relación de amigos. Él era su amigo. Entonces no tenía que hablarle ni en clave. Creo que cuando tú consideras a alguien tu amigo es porque tú tienes una relación tan estrecha, que se conocen tanto. O sea, cuando tú tienes a alguien que es tu amigo, tú tienes una confianza que se ha construido a través de tanto tiempo y de la confianza que los procesos han traído, ¿sí? Entendiendo pues que es amistad en Dios, ¿no? Porque aún ese concepto el mundo nos lo ha tergiversado. Y es que la amistad es verdadera, ¿sí? La amistad es un lugar donde tú estás seguro. Es un lugar donde tú no tienes temor a ser lastimado, ¿no?
Y es esa amistad que Abraham y Cristo mismo tenían. Dios mismo tenía una amistad con Abraham. Era porque confiaba tanto en Abraham que él depositó su propósito en él. Pero algo precioso es que eso mismo hizo en nosotros. Y quiero enfocarme hoy en eso. Cada uno de nosotros porta a Cristo mismo. Somos bendecidos porque Él nos eligió para portarlo, para ser uno con Él. Y todos estos hombres del antiguo pacto fueron violentos para defender eso que portaban. Y sin duda, pues esa semilla que portaban, esa simiente y todo lo que había en ellos, les daba poder para muchas cosas. Entonces vemos que por la fe, creo que Hebreos capítulo 11 nos ayuda mucho a entender esto, ¿no? Por la fe hicieron esto, por la fe, porque ellos creían en lo que había en ellos, en que habían sido escogidos y apartados para ser parte de todo ese propósito y ese plan que Dios había puesto en alguien primero, Abraham. Entonces hagan de cuenta que no sé si de pronto han visto esos juegos que son como, que se hacen mucho en los colegios, que es como una carrera que es de obstáculos, pero que hay un equipo dentro de, entonces como que una persona, digamos que empieza, ¿no? Y tiene que tocar a su compañero para que él siga, ¿sí? Más o menos algo así era lo que en el antiguo pacto pasaba. Ellos tenían que pasar, tenían que terminar y pasarles a las siguientes generaciones. Incluso vemos en David algo precioso porque muchos de ellos eran considerados lámparas por la luz que ellos portaban. Lámparas. Lámparas. Y eso está en la palabra. Dice que David era considerado también como lámpara de Israel. Y que por amor el Señor muchas veces a David ponía de lámpara a los siguientes reyes. Y era eso, se pasaban la luz, se pasaban la simiente. Ahora es tremendo porque la palabra lámpara sin duda tiene una luz, ¿no? Y sabemos que la luz es Cristo. Ahora Él ya viene como la luz verdadera porque es importante entender esto. En Juan capítulo 1 dice que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea, cuando Cristo viene como hombre y es visible para todos, se rompe tantas cosas y es como que esa luz que estaba en ellos, ¡puf!, sale. Pero ahora la luz verdadera todo el mundo la podía ver. Antes como que estaba contenido en ellos. Pero cuando Cristo se hace visible en carne, esa luz empieza a ser visible para todos. Y que ya es como que se palpa, como si se hubiese roto ese contenedor y ya toda esa sustancia estaba sin contenedor. Y obviamente perfeccionada. Vamos a terminar leyendo hasta el 18. Dice: y esto digo, la ley, llegada 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa. Pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Vemos que aún ellos reciben algo gratuito. Entendiendo que Abraham era lo visible de todo lo que venía después, ¿no? Cuando habla de generaciones es porque él era el primero. Él era el primero de muchos, ¿sí? Pero dice que si la herencia, es decir, todo lo que Dios le iba a entregar a Abraham,
no provenía de la fe, porque si no provenía de la ley, porque si provenía de la ley, pues entonces no proveía de la promesa. Entonces siempre hay esta distinción, ¿no? Entre la ley y la promesa. Entre la ley y la promesa. Obviamente más adelante en el 19 dice, ¿para qué entonces la ley? Entonces ahí responde Pablo, fue añadido por causa de las transgresiones. Obviamente él empieza a explicar, ¿no? De que él tiene eh, la sabiduría de explicarnos de que si bien la ley era para un tiempo, pero que no la invalidaba, o sea, no desecha de ninguna manera la ley, sino que la ley era necesaria en su tiempo para las transgresiones. Pero eh, toda la herencia que portaba esa simiente provenía de la promesa. Y el proviene tiene que decir que el origen es la promesa. Pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. ¿Qué? La herencia. O sea, la herencia, imagínense esto, y ahí estoy utilizando mucho la palabra imaginación. La herencia, mírenlo como si fuese un tesoro. Se la da gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Y entendamos que la promesa era toda la simiente, la promesa del Espíritu. O sea, imagínense todo lo que vamos a hablar, todo lo que él portaba en su simiente hacía parte de esa promesa, ¿no? Y la herencia estaba dentro de eso. Por eso Abraham llegó a ser amigo de Dios, porque él entendía que era lo que él portaba. Él sabía que no solamente iba, no, pues voy a tener un hijo, ¿no? O sea, Abraham sabía eso, Abraham sabía que no era solamente tener un hijo. Él sabía, porque era amigo de Dios. Y yo creo que hay muchas cosas que no están escritas, muchos detalles de todo lo que pasó en la vida de Abraham, pero me imagino que si Dios lo utiliza un día para juzgar a Sodoma y Gomorra como su amigo y le da tantos detalles de lo que iba a hacer, va y come con él. O sea, Abraham sabía el propósito de lo que había detrás, no solamente de tener a Isaac. Él portaba a Cristo mismo en su simiente. Ahí está en el verso 16. Así que creo que hoy es importante entender que es gratuito lo que Dios nos ha dado y es que lo portemos a Él. Y es aprender a honrar esa gracia. Aprender a honrar que así como ellos fueron valientes al portar solo la simiente, ¿cuánto no más nosotros? Incluso Jesús, en uno de los evangelios dice algo que me gusta tanto, dice que cuánto no hubieran deseado los antepasados ver lo que ellos estaban viendo y oír lo que estaban escuchando, pero era porque Cristo mismo estaba en carne y ellos hubieran deseado tanto verlo porque lo portaban, o sea, ellos tenían, yo estoy segura que ellos, y cuando hablo de ellos, hablo de los antepasados de todos los héroes que nos escribe la palabra. Ellos solo veían la sombra, pero veían algo. Y ellos sabían y creyeron tanto en eso y se guardaron tanto y pelearon y dieron su vida por eso, que Jesús cuando está acá en la tierra dice, ¿cuánto ellos hubieran deseado eso? O sea, todo lo que ellos no podían palpar, ahora lo podían palpar en carne. Y ahora mucho más, cuando vive en nosotros. Entonces creo que el aprender a ser guardadores de esa simiente que es Cristo en nosotros nos permite ser amigos de Dios. Los amigos de Dios son aquellos que se dan por Él en todo, que no les importa salir de cualquier cosa porque guardan su depósito. Y nuestro mejor depósito es Él. Así que yo oro para que nosotros seamos una generación
violenta en guardar nuestro depósito. Que si el Señor nos dice sal, salimos, no lo pensamos dos veces. El Señor nos dice muévete acá, nos movemos porque portamos su presencia. Y Él es nuestra mejor herencia, Él es nuestra promesa. Y hay tanta riqueza en Él. A través de esos devocionales estamos viendo toda la riqueza que es Cristo. Y aún nos falta mucho por conocer. Y oro para que el Señor nos permita, a través de tu Espíritu, encontrar esas riquezas, verlas. Porque dice que hay cosas que están escondidas en Cristo. Así que vamos a tener que buscar. Y oro para que esa actitud de querer buscar ese tesoro sea puesto en nosotros. Así que vamos a orar, declarando que entendemos que hacemos parte de esa generación que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que lo portara. Y que eso es un privilegio que no todos tienen. Porque no todos tienen ese privilegio ni lo tendrán. No todos van a portar al Señor. No todos Él ha escogido para que sea en su casa. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque nos has escogido para portar, Señor. Damos gracias por aquellos hombres, Señor, que tú escogiste en el antiguo pacto, que fueron fieles a ti, Señor, y que a causa de su fidelidad también estamos nosotros, Señor. Porque así como dices que a fin de que la bendición de Abraham llegara a nosotros a través de ti, Señor. Por medio de la fe, para poder recibir la promesa de tu Espíritu. Decidimos ser una generación que cree, sin límites, que obedece. Una generación que está atenta a las instrucciones que tú le das para preservar ese precioso tesoro que es tu presencia en nuestras vidas. Y que sin duda, Señor, es un propósito personal que portamos, que tú quieres que desarrollemos. Así que yo oro para que todos aquellos que no tienen luz, Señor, en su propósito personal, sea ahora visible, Señor, para ellos. Que tú les hagas entender que cada uno de nosotros tiene un propósito personal que tú diseñaste con amor, con tiempo, con eternidad en nuestros corazones. Para que se haga verdad y vida. Y para que la actitud de nosotros y la respuesta sea ser fieles a eso que tú nos diste, de que seamos parte de ese plan que tú has diseñado, Señor. Gracias. Queremos guardarlo, preservarlo y sobre todo darle ejemplo a nuestras generaciones venideras, Señor, de que portamos un tesoro precioso y que nos despojamos de toda esa identidad con la que nacimos que no es acorde a tu diseño, Señor. Y nos unimos como extranjeros sobre esta tierra para vivir tus propósitos. En el nombre del Señor. Amén.